Buenas tardes. Todavía no puedo ver mi presentación en la pantalla. Esa no es. Pero bueno, voy empezando. Como mencionaba Fernando, el título es un poco largo, Valorización de concentrados de minerales a través de las normas de precios de transferencia. Empiezo un poco explicando brevemente qué son las normas de precios de transferencia, para los que no estén en conocimiento de ello. Estas normas son aquellas que regulan los precios que se pactan entre empresas relacionadas o vinculadas, es decir, empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial, y también transacciones que se realicen desde, hacia o a través de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Estas normas están en nuestra regulación, en nuestra ley del impuesto a la renta desde el año 2001, y recientemente, en los últimos años, la Administración Tributaria especificó que para el análisis de la venta de concentrados de minerales, específicamente de el oro, plata, cobre y zinc, se debería utilizar el precio comparable no controlado, que es el método que voy a analizar en mi trabajo, con algunas precisiones y parámetros bastante restrictivos. Entonces, lo que busca este trabajo en particular es tratar de demostrar la poca flexibilidad que tiene esta metodología, el precio comparable no controlado, para el análisis de la venta de concentrados de minerales, y también demostrar que no existe realmente un único método que sea adecuado para analizar o determinar el valor de mercado de este tipo de transacción, es decir, de la exportación o venta de concentrados de minerales. ¿Qué es lo que buscamos con este trabajo? Es sentar las bases para que se pueda lograr una mejora en la legislación tributaria, de manera que el contribuyente minero no tenga tanta carga operativa para la aplicación, que demanda la aplicación de esta metodología, y a la vez también eliminar la probabilidad de una alta carga tributaria en caso, producto de la aplicación de esta metodología, se determinaran pagos excesivos o fuera de los rangos de mercado. Bien, entonces, bueno, como ya todos sabemos, la relevancia del sector minero en la economía peruana es bastante importante, ¿no? Valga la redundancia. Como pueden ver, los metales que son considerados dentro de esta norma, cobre, zinc, plata, oro, son los principales metales producidos en el Perú, y a la vez también son de los principales metales exportados. Entonces, tiene sentido que la Administración Tributaria se haya enfocado en los concentrados minerales para reglamentarlos de esta manera, ¿no? Para regularlos, especificando que para su análisis se debe tener específicamente, se debe aplicar específicamente esta metodología denominada precio comparable no controlado. Ya se está avanzando. Está. Ok. Vamos a explicar, ya les había dado brevemente qué eran los precios de transferencia, pero el marco teórico en que nos basamos para este trabajo es el artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta, que es el que regula las normas de precios de transferencia, el capítulo 19 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que también habla específicamente de las características de la metodología, los criterios de comparabilidad, etcétera. Y aclarar, ¿no?, cuál es el ámbito de aplicación de esta norma. El ámbito de aplicación son las transacciones realizadas, como mencioné, por los contribuyentes peruanos, tanto con vinculados del exterior como locales. Vinculados nos referimos a empresas que forman parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué es que se establecen estas normas? Porque la Administración Tributaria tiene siempre la presunción de que en transacciones con partes relacionadas pueda haber la motivación para subvaluar o sobrevaluar precios. En este caso, la motivación sería la subvaluación, ¿no?, en el caso de la exportación. Y es por ello que busca la… Sí, okay. Y es por ello que busca que… me distrajo un poco, disculpen. Y es por ello que busca que se establezcan normas que regulen de cierta forma los precios y que les facilite a la Administración Tributaria la fiscalización de los mismos. Los criterios de vinculación, es decir, para determinar quiénes son vinculadas, los tenemos en el artículo 24 y el artículo
86, ¿no?, de nuestras normas, de la ley del impuesto a la renta. Y también comentar que estas normas están enmarcadas, ¿no?, dentro de lo que es los lineamientos de la OCDE. Si bien nos regimos por la legislación, ¿no?, por la ley del impuesto a la renta, en todo lo que no se contradiga con nuestra ley y que pueda servir de complemento, nos basamos en los lineamientos de precios de transferencia, el manual de precios de transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Ahí está. Ok, ¿cuáles son los métodos de precios de transferencia aceptados por la legislación peruana? El método del precio comparable no controlado, que es el método que vamos a evaluar. El método del precio de reventa, que se basa en márgenes brutos. El método del costo incrementado, que también se basa en márgenes brutos, pero sobre una base de costos. Los métodos de participación, dice ahí, pero en realidad es partición de utilidades residuales y partición de utilidades, que están basados en criterios un poco más subjetivos para la división de utilidades. Y finalmente, el método del margen neto transaccional, que es un método basado en el análisis de la utilidad operativa, ya sea del negocio en su conjunto o de la transacción específica. Los métodos más comúnmente utilizados para estas transacciones de exportación de concentrados de minerales en la práctica, por las empresas mineras, por los traders y por todos los que están, digamos, dentro de este sector, son el primero y el último. El método del precio comparable no controlado, que mide, hace una comparación a nivel de precios, y el método del margen neto transaccional. Ahora bien, ¿por qué es que resulta complejo el análisis del método del precio comparable no controlado, o PCNC, como lo voy a llamar de ahora en adelante, para la venta de concentrados? Porque como bien sabemos, si bien el concentrado de mineral fija su precio tomando como base precios de bolsa, existen muchos otros factores o componentes del precio para llegar al precio final, ¿no? El pagable, los treatment costs, refining charges y penalidades, todo lo cual finalmente arma una fórmula para la determinación del precio, con lo cual no es que no es que podamos hacer una comparación directa del precio del metal contra el precio del concentrado del mineral. Y por eso es que el método del precio comparable no controlado resulta de tan difícil aplicación, porque tendríamos que encontrar comparabilidad para cada uno de los componentes del precio a fin de hacer una comparación justa. Debido a ello, usualmente, los contribuyentes mineros descartan en sus estudios de precios de transferencia que presentan a la administración, descartan ese método y utilizan el último, el que mide la utilidad operativa, porque finalmente lo que se demuestra con el último método es que se generaron las utilidades o la rentabilidad suficiente, comparable a las del mercado, a partir de la cual se determina el pago de los impuestos. Este método también es aceptado por nuestra norma, es aceptado a nivel internacional, está dentro de los lineamientos de la OCDE y por tanto también debería ser reconocido de esa manera por nuestra administración tributaria. Sin embargo, nuestra legislación lo que hace es priorizar el primero, el PCNC, y dejar este bastante de lado. Tanto así que para poder el contribuyente sustentar la aplicación del método del margen neto transaccional, la administración tributaria requiere un informe técnico que demuestre cuantitativa y cualitativamente que el método PCNC no es aplicable. Lo que vamos a ver a continuación es un intento por probar que el tratar de demostrar que el PCNC no es aplicable es completamente complejo, inflexible y que no da opciones al contribuyente para poder demostrar que sus precios de transferencia cumplieron con la norma de valor de mercado. Pasamos, sí. Ok, bueno, ya expliqué un poco esto, ¿no? Cómo la administración tributaria tiene preferencia por el PCNC con respecto al margen neto transaccional. ¿Podemos avanzar? Sí. Y acá, para entrar un poco más en detalle de qué es lo que dice la legislación específica con respecto a esta metodología, es que establece que el contribuyente que utilice un método distinto al PCNC debe presentar a la administración tributaria documentación, así como razones técnicas, financieras y económicas que justifiquen la no utilización del PCNC y la utilización del otro método. Y bueno, como les había comentado, establece la obligación de presentar un informe técnico que sustente el uso de un método distinto del PCNC. Y en caso no se presente esta documentación,
que sustente este uso del método distinto, entonces la administración tributaria aplicará el método que considere más apropiado, es decir, aplicará el PCNC con las consecuencias o costos tributarios que esto puede implicar para el contribuyente. ¿Cuáles son los bienes que entran? Como mencioné anteriormente, son las exportaciones de cobre, ¿no? En todos sus tipos, minerales, concentrados, ánodos, cátodos, oro, minerales y concentrados en bruto, plata, minerales concentrados, zinc también, concentrados, óxido de zinc, zinc sin alear. Y hay otros productos también que entran que no son parte de este estudio, pero los menciono, que son la harina de pescado, y para el caso de las importaciones de productos agrícolas como maíz, trigo y soya. Ok, podemos pasar, por favor, adelante. Ahora bien, el objetivo del estudio es evaluar si el PCNC es la mejor metodología para analizar si las operaciones de venta de concentrados se encuentran dentro del ámbito de precios de transferencia. Es decir, para evaluar si es que realmente es el método que deberíamos utilizar para determinar si están a valor de mercado. Continuamos, por favor. Para esto lo que hicimos fue un modelo de regresión lineal, un modelo econométrico basado en una regresión lineal, utilizando el método estadístico de mínimos cuadrados, ¿sí? En el cual tenemos como variable endógena o dependiente el valor del concentrado, y lo que pusimos al costado son todas las variables exógenas o independientes, que son las que determinarían el valor del concentrado, entre las cuales está el valor del contenido del mineral, es decir, el pagable por el valor del mineral, el costo de tratamiento o maquila, los costos de refinación y cualquier otro pago o deducciones. Además, el modelo incorpora un intercepto y una variable random aleatoria, que es la última. Para desarrollar este modelo, tuvimos que recurrir a información provista por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien nos brindó información de empresas en base a encuestas que ellos hicieron, porque realmente necesitábamos bastante información pública, que no había, con lo cual la Sociedad de Minería nos colaboró con nosotros para poder haciendo encuestas para poder obtener esta data. Sí, con esta data obtuvimos información de precios pactados por empresas del sector durante el año 2021 para la venta de concentrados de minerales. Tuvimos que hacer una limpieza de la data también, porque no siempre estaba completa, ni acorde, ni coincidían las fechas, ni eran los metales que requeríamos, ¿no? Nos dieron algunos metales como el hierro, por ejemplo, que no formaba parte de la legislación y no era necesario no importaba, digamos, o no era representativo para el cálculo. Luego de la limpieza de la data obtuvimos 68 observaciones, que es, digamos que el mínimo para hacer un análisis econométrico de este tipo son 30 observaciones, así que con 68 nos sentíamos confortables. Hicimos la regresión lineal. Podemos avanzar, por favor. Y bueno, y este es el resultado del modelo econométrico. Ahí lo que pueden ver en el cuadro es el valor de cada uno de los coeficientes, ¿no? Y al final se ve el número de observaciones, bueno, 69, el F, ¿no? Que nos determina si el modelo es globalmente significativo, y en efecto lo es, porque nos sale un valor de 91.4, y el R cuadrado, ¿no? Que lo que nos dice es si las variables exógenas consideradas en la estimación explican o no en la variable dependiente, que es el valor concentrado, y nos salió un R cuadrado de 0.96, que también es bueno, nos demuestra que sí, que en efecto explican, el modelo explica bastante a la variable dependiente. Lo que obtuvimos finalmente es que de todas las variables que colocamos en la ecuación, la que era más representativa, o digamos la que era más estadísticamente significativa, era el costo de tratamiento o maquila, lo cual no nos sorprendió, porque realmente este es el factor que es el que más se negocia, ¿no? Al momento de determinar la venta de concentrados de minerales. ¿Podemos avanzar? Ahí está. Sí. Entonces, entre los principales resultados, bueno, lo que obtuvimos fue que a partir de la estimación de este modelo de regresión lineal, se concluyó que el costo de tratamiento era la única variable que tenía un impacto estadísticamente significativo sobre el precio final del concentrado. Entonces, ¿esto qué implica? Que para aplicar el PCNC debería ser fundamental, ¿no? Y necesario encontrar comparables y soporte económico para la determinación del costo de tratamiento o maquila. Deberíamos saber exactamente cómo se determinó
y tener un comparable, ya sea externo o interno, es decir, ya sea otro costo de tratamiento maquila negociado por el mismo valor concentrado en la misma fecha por la misma empresa, o información pública de costos de tratamiento o maquila, también por el mismo tipo de concentrado, la misma calidad, en las mismas fechas, que nos permita tener un comparable para determinar que en efecto este costo de maquila está o no a valor de mercado. Pero, como muchos sabemos, esto es prácticamente imposible. Si bien existen referentes en algunas revistas especializadas, ¿no? Del costo de maquila, esto es como bien dije, un referente, no es un comparable exacto. El costo de tratamiento usualmente es negociado entre comprador y vendedor, depende principalmente de las condiciones en las que se encuentra el mercado en el momento en el que se pactó la operación, por lo cual resulta sumamente complejo encontrar un comparable. Y sí, estamos llegando a la conclusión de que es el factor o la variable que mejor determina el modelo, estamos diciendo que si no podemos encontrar un comparable para este factor, realmente no se podría hacer un análisis de precio comparable no controlado. Esto además sin considerar que los otros componentes del precio también deberían tener un comparable para que el PSNC cumpla con todos los requisitos que requiere, valga la redundancia, la norma y la SUNAT para que sea un PSNC correctamente aplicado. Y bueno, finalmente mencionar que, claro, la aplicación del PSNC requeriría una serie de ajustes complejos que van a resultar complejos de cuantificar y con lo cual se llegarían a resultados probablemente poco confiables, por eso es que usualmente es un método que se descarta, si bien aparentemente sería el mejor, al final no lo es, no se puede aplicar en la práctica. Y también se demuestra, ¿no?, que el informe técnico que requiere la norma, que requiere que demuestres que el PSNC no es aplicable, es sumamente difícil de lograr e inviable debido a que resulta sumamente complejo demostrar que el PSNC no refleja la realidad económica, ¿no? Y de hecho para nosotros ha sido sumamente difícil obtener las data, limpiarla, y eso que hemos tenido el apoyo de la sociedad, ha sido información que no era pública. Si cada contribuyente minero va a tener que hacer esto en sus estudios de precios de transferencia año a año, sería una carga operativa bastante grande, ¿no? Y bueno, y finalmente también comentar que los lineamientos de la OCDE no requieren, ¿no?, que es nuestra base sobre la cual se basa la legislación, no requieren demostrar que un método en particular sea adecuado. Simplemente se refieren a que tú debes escoger, el contribuyente debe elegir el mejor método, el que mejor se adecue a la realidad económica de la operación. Y bueno, con esto cierro mi presentación. Muchas gracias.